En este trabajo realizado desarrollaremos los siguientes conceptos. Uno de los primeros conceptos que vamos a ir viendo es el de violencia de género, en el cual se realizó una relación con el concepto de sociedad de riesgo, que lo podemos encontrar en el texto de Robert Castell. El segundo es el de masculinidad, que lo relacionamos con el concepto de vergüenza que se encuentra en el texto de Elías. Y por último, y no menos importante, es el concepto de la nueva sociología de la educación, en el cual la relacionamos con el concepto de capital cultural que se encuentra en el texto de Alicia Gutiérrez. Una de las primeras relaciones que nos pareció pertinente resaltar y que es muy actual es el concepto de violencia de género, desde el texto de la violencia de género, la construcción de un marco feminista de interpretación, con el concepto de sociedad de riesgo, desde el texto de Robert Castell, la inseguridad social. Situándonos desde el concepto de violencia de género, sabemos que ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Dentro de los tipos de violencia podemos encontrar, como nombramos anteriormente, la violencia física, psicológica, también sexual, económica, simbólica, entre otros. Para adentrarnos en el tema, citamos un fragmento del texto. En 1825 aparece una obra titulada La demanda de la mitad de la raza humana a las mujeres, en la que se compara sistemáticamente la situación de las mujeres con la esclavitud. Para sus autores, los cooperativistas William Thompson y Anna Wheeler, las esposas viven aisladas en lo que denominan establecimientos aislados de crianza, por lo que su estado es de absoluta indefensión y en todo caso cuentan con la misma protección legal que los esclavos, la defensa frente a los casos extremos de violencia y abuso. En realidad, la situación de las esposas es peor que la de las esclavas, ya que estas últimas no tienen que doblegar también su alma al amo. Las esposas por ley, educación y opinión pública están obligadas a someterse a la voluntad del esposo hasta en los más mínimos actos de la vida cotidiana, si éste así lo desea. De Miguel, la violencia de género. Si bien las mujeres que no pasaron o no sufren estas situaciones de violencia viven con los miedos y ansiedades similares a las mujeres que sí los transitaron. De acá nuestra relación con el concepto de sociedad de riesgo. El concepto de la sociedad de riesgo se basa en la constatación de que en las sociedades actuales la producción social de riqueza va acompañada por una creciente producción social de riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos está teniendo consecuencias políticas y económicas claras. Estos riesgos son altamente imprevisibles y acarrean consecuencias irreversibles e incalculables. Hoy en día nos colocan en una condición de incertidumbre por la enorme cantidad de situaciones de riesgo en las que nos encontramos. Robert Castell primero aborda la construcción de certezas y garantías jurídicas como resultado de luchas políticas que devinieron en la seguridad civil, donde nombres ilustres de la filosofía política construyeron y colocaron las estructuras que permitieron consolidar la forma de Estado de Derecho a partir del absolutismo, para garantizar la seguridad a la población y lo que se complementa con el reconocimiento de derechos cívicos y políticos de los ciudadanos. El núcleo de todo el nuevo entramado institucional es la propiedad privada, que permite solo a un sector reducido de individuos demandar garantías de seguridad para sus bienes, lo que abre la puerta a una demanda interminable de justicia y a la aparición de un entramado jurídico legal. A la demanda de seguridad en la cotidianeidad se suma la demanda de respeto a la libertad y a la autonomía individual. Para Castell, esto es una contradicción derivada, por un lado, de la demanda de seguridad absoluta y por el otro, de autonomía y libertad. El avance de la incertidumbre no se detiene. Al tiempo que se consolida la demanda por seguridades jurídicas y policiales, se desarrolla la institucionalidad necesaria para garantizar la cobertura de riesgos donde la capacidad de los individuos es insuficiente para atenderlos. Para Castell este es un problema no resuelto por el Estado de Derecho, es un déficit que provoca una gran inseguridad social.
Cuando hablamos de incertidumbre, también hablamos de hechos de violencia. Como dijimos anteriormente, todas las mujeres, tanto las que lo transitaron y como las que no, viven la ansiedad y la duda de transitar estas situaciones. Y estos, al igual que las consecuencias que surgen en la sociedad de riesgo, se llevan a cabo de una manera inesperada, imprevisible y acarrean consecuencias irreparables e incalculables para sus víctimas. Para poder desarrollar el tema de homofobia y vergüenza, primero explicaremos qué se entiende por masculinidad. La masculinidad se define como el conjunto de atributos, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. La masculinidad es ser una persona importante. Pareciera ser que la masculinidad se mide a través del éxito, del poder y de la admiración que uno es capaz de despertar en los demás. Los hombres estamos bajo el cuidadoso y persistente escrutinio de otros hombres. Ellos nos miran, nos califican, nos conceden la aceptación en el reino de la virilidad. Los varones aprenden que tienen que rechazar cualquier rasgo asociado a lo que socialmente se comprende como femenino, dejando de lado la vulnerabilidad y la fragilidad. En todo caso, e independientemente de cómo sean las hormonas o las conexiones neuronales masculinas, ha sido reiteradamente demostrado que el uso de la violencia se aprende y también se aprende a aceptarla. De forma aprendida, unen masculinidad y violencia. Para no llegar a ser un mariquita o una nenaza, el niño tiene que aprender el uso legítimo de la violencia. La violencia es un valor en la construcción de la mística de la masculinidad. Los varones pequeños son las primeras víctimas del patriarcado, porque si un niño da gestos de feminidad, de cierta sensibilidad que no se ajusta a ese mandato de masculinidad, va a recibir violencia de sus pares masculinos. Asimismo, no solo las mujeres son las víctimas de la violencia de género, también lo son los homosexuales, las personas no binarias o trans, al ser cuerpos e identidades que tienen una performatividad femenina, entendiéndose por violencia de género a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o racional de una persona debido a su sexo o identidad de género. El mismo concepto de género remite al del patriarcado, a que las relaciones entre los géneros son relaciones de Elías, hablaremos sobre vergüenza y miedo, donde uno se siente indefenso frente a la superioridad de los otros. En el caso de los adultos, esta inferioridad se da por la acción de aquellos de quienes depende y ejercen sobre nosotros cierto grado de superioridad, tanto en mayoría como en fuerza. La vergüenza alcanza su configuración específica en el hecho de que quien la padece está haciendo o piensa hacer algo que los obliga a ir en contra de las personas que se encuentran unido de una u otra forma y consigo mismo en el sector de la conciencia. Muchas veces el comportamiento del individuo se relaciona de modo tan claro con el miedo, desde pequeño, como en el caso del niño y sus padres, que desaparece de su conciencia de carácter social la provisión y la impresión de que el pudor surge como mandato de la propia interioridad de la persona. Si los sentimientos de vergüenza se originan cuando una persona atenta contra los mandatos de su yo y la sociedad, el desagrado se produce cuando algo ajeno al individuo afecta su zona de peligro o la forma de comportamiento, siendo así ofensivo el miedo de que lo perciban como homosexual. Presionan a los hombres a ejecutar conductas exageradamente masculinas para asegurar que no formen una idea errónea de ellos. Para la nueva sociología de la educación, trabajaremos con textos de Paulo Freire, la naturaleza de la educación, y con el capital cultural de Alicia Gutiérrez. Para dar lugar a la relación que establecimos entre ambos conceptos, es necesario explicar el concepto de la nueva sociología de la educación, en la que el autor, Paulo Freire, hace referencia a que en la educación tradicional se suprimían cuestiones de importancia y en las que se impedía la libre expresión y solo funcionaban como centros culturales y políticos, en lo que a partir de esa crítica dio lugar a un nuevo lenguaje teórico y a un modo crítico en la que sostenían que las escuelas no brindaban oportunidades para la habilitación individual y social en el conjunto de la sociedad.
En cambio, la nueva sociología de la educación permitía el fin de la reproducción política, económica y cultural, dando lugar a que uno mismo pueda formar una construcción propia de su decir. Los críticos radicales de la nueva sociología de la educación proporcionaron una variedad de modelos de análisis para poder desafiar la ideología educativa tradicional. Freire demostró en su trabajo una similitud con algunos principios fundamentales de la nueva sociología de la educación, al redefinir y politizar la noción de alfabetización. Freire desarrolló un análisis en el que afirmaba que las formas tradicionales de la educación funcionaban principalmente para cosificar y alienar a los grupos sometidos. Y es así que manifestó que a los grupos de educadores pudieran decidir prácticas ideológicas y materiales, desenmascarando esas lógicas de dominación y opresión en su forma, contenido y sus selectivas omisiones. A partir del concepto mencionado por mi compañera, lo pudimos relacionar con el capital cultural al que hace mención el autor Pierre Bourdieu en el texto Las prácticas de Alicia Gutiérrez, en el cual expresa que a través del capital cultural las personas podemos incorporar en nuestra cotidianeidad nuevos y diferentes conocimientos como ser ideas, valores y habilidades, lo cual nos da las herramientas necesarias para la construcción de nuevos objetivos para nuestra vida. Además, este proceso de incorporación de conocimientos nos otorga la posibilidad de poder formar teorías propias, haciendo respetar y defender esas ideas construidas sin ser avasalladas por otras diferentes a las nuestras. Por lo tanto, la relación que establecimos entre los conceptos desarrollados es que la nueva sociología de la educación nos permite poder entender e incorporar nuestra capacidad de mirar al mundo desde una visión humanística, crítica y solidaria. Y es así que la violencia patriarcal se comenzó a hacer visible e intolerable para la mayor parte de la sociedad, ya que bajo la norma patriarcal muchas mujeres fueron y son subordinadas. También se da una mayor participación de los diferentes movimientos en los cambios sociales. Asimismo se da con el concepto de masculinidad, que es en donde se mide por el éxito o la admiración que se despierta en los demás, donde controlan el poder y está destinada a enseñar a jóvenes cómo ser verdaderos hombres. Con lo cual, hoy en día se intenta cambiar con la información, los movimientos y las nuevas formas de conocimiento que vamos adquiriendo. De esta manera damos por finalizado los conceptos que elegimos trabajar con nuestro grupo.